Buenos días, amada iglesia. Mi nombre es Alan y es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Como dijo Jacob, vamos a estar en 1 Corintios capítulo 9 y continuamos con nuestro estudio a través de 1 Corintios. Si recuerdas, la semana pasada el capítulo 8 nos habló sobre la libertad que nosotros tenemos como cristianos. Y mucha gente piensa que el cristianismo se trata de perder tu libertad para comenzar a seguir un montón de reglas, pero la realidad es que nosotros como cristianos somos las personas más libres sobre la faz de la tierra. La diferencia es que la verdadera libertad no es ser libre para hacer lo que tú quieras, sino ser libre del pecado para poder hacer aquello para lo cual fuiste creado por Dios. Y es ahí donde encontramos verdadera paz, verdadero gozo y verdadera libertad. Pablo describe esta libertad en 1 Corintios 10:23. Él dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo se nos es permitido a nosotros como seguidores de Jesús, pero no todas las cosas nos convienen, porque hay cosas que nos dañan a nosotros mismos o dañan a nuestro prójimo. Y a pesar de que somos completamente libres para hacer lo que querramos, existe una ley dentro de nosotros que se sobrepone a cualquier libertad que nosotros podemos tener. Y esa ley es la ley del amor, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Llegar a ser maduros en la fe nos lleva a utilizar nuestra libertad no para hacer lo que querramos, sino para amar y servir a nuestro prójimo. Y esto es lo que Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas 5:13, lo tenemos en pantalla. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen su libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Entonces, en este capítulo, Pablo va a continuar con este tema sobre la libertad cristiana y cómo se debe de utilizar responsablemente. Y en este capítulo 9, Pablo va a comenzar defendiendo su libertad y sus derechos como apóstol. Y Pablo va a hablar sobre cómo aquellos que viven del ministerio, aquellos que viven para el evangelio de Cristo, tienen la libertad de recibir un sueldo o sustento económico de la iglesia. Y junto con esto, Pablo también va a resaltar o destacar la libertad que él tenía personalmente para rechazar este sustento económico o este sueldo. Así que Pablo va a presentar dos conceptos aquí. Primero, la libertad que él tiene para recibir un sueldo, y segundo, la libertad que él tiene para rechazar este sueldo. Y estos dos conceptos parece que se contradicen, pero es aquí donde vemos un hermoso ejemplo de cómo se ve la libertad en Cristo. Porque nuestra libertad siempre debe de llevarnos a amar y servir a los demás de manera sacrificial y no buscar recibir algo de ellos. Amar y servir sacrificialmente, así como el Señor lo hizo. Así que si estás tomando notas, podemos desglosar este texto de la siguiente manera. En los versículos del 1 al 2 vamos a ver que Pablo defiende su apostolado. En los versículos del 3 al 11 vamos a ver que Pablo defiende sus derechos como apóstol. Y en los versículos del 12 al 18 vamos a ver que Pablo renuncia a sus derechos. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es una pregunta. La pregunta es: ¿pueden recibir los pastores un sueldo de la iglesia? Y este es el título porque esta es la pregunta principal que vamos a responder a lo largo de este capítulo. Quiero hacerles una pregunta. Por favor, levanta tu mano si es la primera vez que visitas esta iglesia. ¿Alguien está aquí por primera vez? Por favor, vamos a darle un aplauso de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un honor y un privilegio adorar al Señor contigo este domingo. Mientras preparaba este mensaje pensaba en personas como ustedes que están aquí por primera vez y también otro tipo de personas que tal vez han asistido a otras iglesias y hoy vienen aquí y vamos a estar hablando sobre cómo debemos de pagar a nuestros pastores. Y es posible que hayas visitado iglesias antes
que solamente se ocupan de hablar sobre dinero y prosperidad? ¿O es posible que esta sea la primera vez que asistes a una iglesia en tu vida? Y si esta es tu situación, quiero asegurarte y quiero prometerte, nosotros no somos este tipo de iglesia. Nosotros no nos enfocamos en hablar en dinero o en prosperidad. A nosotros nos gusta hablar del evangelio de Cristo. Nosotros amamos las buenas noticias de Jesús, que nos dicen que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino a la tierra en forma de hombre, caminó entre nosotros, hizo milagros, sanó a los enfermos y murió injustamente en una cruz romana. Fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Ahí estuvo por 3 días y fue resucitado de los muertos. De manera que todo el que pone su fe en el mensaje del evangelio, que Cristo vino a morir y a resucitar por nuestros pecados, puede recibir la vida eterna y una relación restaurada con Dios. Este es el mensaje que nosotros amamos y que nos vas a escuchar predicar domingo tras domingo. Pero también somos una iglesia que predica la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo. Y hoy toca hablar del capítulo 9 de Primera de Corintios, que nos dice cómo debemos de remunerar a nuestros pastores o ministros. Y es por eso que vamos a hablar de esto hoy. Y sé que este es un tema delicado, sé que puede ser un poco controversial, podemos tener diferentes opiniones, y mientras exploramos estos versos, lo más importante es que nosotros examinemos la palabra y veamos si lo que estamos enseñando va conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón y conforme al resto de las Escrituras. Con eso dicho, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y estorbe todo lo que no venga de Él. Oremos juntos. Padre amado, estorba todo lo que no venga de ti esta mañana, Señor. Padre, yo sé que tal vez hay muchas personas aquí que generacionalmente han vivido en ciclos de avaricia. Y tal vez ellos, Señor, pueden ser la primera generación en muchas que empieza a vivir de manera sacrificial y generosa por tu evangelio. Tal vez ellos van a ser un ejemplo para las generaciones por venir. Y yo sé que el enemigo quiere estorbar este mensaje. Así que te pido, Señor, que quites toda distracción, que nos des claridad y nuevamente que estorbes cada cosa que no venga de ti, de tu Espíritu. Háblanos con claridad, Espíritu Santo, te lo rogamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a comenzar en los versículos 1 y 2 de Primera de Corintios. Vamos a leerlos juntos. Dicen así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. A través de la primera y segunda carta a los Corintios vamos a ver que Pablo una y otra vez se tiene que defender y tiene que defender su ministerio delante de los corintios. Los corintios siempre tenían algo que reclamarle a Pablo. De hecho, si lees segunda de Corintios vas a ver que en algún punto Pablo tiene que defender su apariencia física y la manera en que habla, porque los corintios incluso criticaban la manera en que Pablo se veía físicamente y su manera de hablar. Y en estos primeros 3 versos vemos un ejemplo más de las críticas que tenían los corintios hacia el apóstol Pablo. Y la crítica en esta ocasión era que Pablo no recibía dinero de los corintios. Y esto hacía que la iglesia de los corintios pensara que Pablo no era un apóstol verdadero, porque él no recibía dinero como los otros apóstoles. Y Pablo tenía que defender su apostolado, no para defender su orgullo, sino porque era importante que los corintios entendieran que Pablo era un legítimo apóstol. De otra manera, los corintios podían menospreciar el evangelio de Pablo y el mensaje de Pablo. Y es por eso que Pablo presenta una defensa en estos versos. Y dice aquí en el verso 2, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Ahora, ¿cuál era la crítica que tenían los corintios contra Pablo? La crítica era que Pablo no recibía un sueldo o sustento económico de la iglesia. El hecho de que Pablo se negara a recibir apoyo financiero ofendía muchísimo a los corintios, y es lo que tiene que defender Pablo en estos versos.
Ahora, con esto en mente, vamos a ver la defensa de Pablo delante de los corintios en los siguientes versos. Versos 3 al 5, léanlos conmigo. Dicen así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas es Pedro. Y acá quiero hacer una nota importante. Estos versos nos muestran, uno, que Jesús tuvo hermanos, y dos, que Pedro tenía una esposa. Y esto es importante porque hay ciertos círculos cristianos que niegan que el Señor tuvo hermanos y también niegan el derecho que tienen los ministros de tener esposas. Y yo le doy gracias a Dios que eso no es cierto y que nosotros como ministros tenemos la libertad de estar casados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por las esposas. Versos del 6 al 8 dicen así: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y Pablo aquí comienza con un argumento, primero apelando a la lógica natural, y él dice: si alguien se va a la guerra, no le van a hacer pagar su boleto de avión y no le van a hacer pagar su comida mientras está en la guerra. O si alguien planta un campo de maíz, esa persona tiene derecho de comerse un elote de vez en cuando. Pablo primero apela a la lógica natural, pero después Pablo apela no solo a lo natural, sino a lo divino, a la autoridad más grande que nosotros tenemos, lo cual es la palabra de Dios. Y quiero que vean el verso que Pablo cita aquí, es muy importante, presten atención, versículos del 9 al 10 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado únicamente de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir fruto. Si estás tomando notas, el verso que Pablo cita aquí es Deuteronomio 25:4, un versículo del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y este verso, si tú lo lees, parece que está hablando solamente de los animales de trabajo, de los bueyes. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa porción de la Escritura del Antiguo Testamento y la utiliza como un argumento para defender el derecho que tienen los pastores para recibir un salario. Y si fuiste parte de la comunidad de discipulado, esto lo debes de entender muy bien. Este concepto en términos teológicos se le llama la equidad general de la ley. Esto significa que nosotros podemos tomar principios morales del Antiguo Testamento y aplicarlos al Nuevo Testamento. Y para esto se requiere mucha sabiduría, mucho discernimiento, y por eso pasamos 2 semanas hablando de este tema en nuestra comunidad de discipulado. Y si quieres pasar más tiempo hablando de estas discusiones teológicas y profundizar en la palabra, te invitamos a la comunidad de discipulado que comienza la próxima semana. Y este fue un ligero corte comercial que introduje en el mensaje. Ahora sí vamos a regresar al sermón. Pero con todo esto que vemos aquí, conforme a todo lo que ha dicho Pablo, díganmelo en voz alta, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen los pastores, los ministros, derecho a recibir un sueldo? Sí. ¿Tienen derecho los pastores a cobrar un sueldo? Sí. Y si no fuera suficiente, quiero que veas lo que dice Pablo más adelante, versículos 13 y 14, dice: ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen el templo y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y desde el Antiguo Testamento vemos que Dios nos dejó un modelo que refleja esto, que refleja la iglesia. Los levitas ministraban en el templo a Dios, ese era su trabajo, y los levitas recibían sustento a través del pueblo de Israel, de las ofrendas del pueblo de Israel. Y Pablo pinta un paralelo entre los levitas y los ministros en el Nuevo Testamento y dice: así como los levitas recibían sustento del pueblo de Israel, los ministros de Dios tienen derecho a recibir un sustento de la iglesia. Así que nuevamente, ¿tienen derecho los pastores a recibir un sueldo? Sí. Tristemente, este es un derecho que se ha abusado terriblemente.
Soy consciente de que este tema es polémico precisamente porque muchos han abusado de la realidad de que los pastores tienen un derecho a recibir un sueldo. Han abusado esta libertad y se han preocupado más por crecer su propio reino que por crecer el reino de Dios, o por cuidar de ellos mismos que cuidar de las ovejas. Y todas esas personas van a dar cuentas a Dios algún día. Yo soy mexicano de nacimiento, pero soy chapín de corazón. La mayor parte de mi vida cristiana la viví en Guatemala, así que digo esto con muchísimo amor a Guatemala, pero una realidad muy triste que vi en Guatemala es que hay muchísimas iglesias, cientos de iglesias que nacen de un hombre que un día se despierta, se autoproclama pastor, abre su iglesia, empieza a predicar sobre prosperidad, se hace de mucho dinero y se olvida por completo de sus ovejas. Es una muy triste realidad que también vemos en este país. Algo que es muy común en este país es ver hombres que predican el evangelio de Jesús, pero que viven vidas de completos lujos y opulencias innecesarias. Hace unos meses un pastor muy famoso se hizo viral porque lo atraparon predicando con un suéter horrible, en mi opinión, pero que era de diseñador y que costaba $2,000. Puedo estar hablando en mi carne, pero yo creo personalmente que no hay ningún motivo por el cual un ministro del evangelio tenga que utilizar suéteres de diseñadores de $2,000. Nuevamente, esta es mi convicción personal, pero es este tipo de excesos, el ver pastores gordos, figurativa y literalmente a veces, y ovejas flacas, lo cual hace este tema tan complicado de abordar. Ver el abuso que muchos pastores han hecho a su libertad de cobrar un salario de la iglesia. Pero quiero que consideremos esto. El hecho de que algunos pastores hayan abusado de este derecho y hayan abusado de esta libertad no significa que por lo tanto todos los demás pastores que honradamente trabajan día y noche por el bien de las ovejas y por el avance del evangelio también tengan que renunciar a este derecho. Porque aquí está la otra triste realidad, está la otra cara de la moneda. Existen muchísimas iglesias en este país que están cerrando por falta de recursos. Y existen muchísimos pastores en este país que están renunciando al ministerio por falta de sustento económico. Cuando vivimos en la nación con más recursos económicos en la historia de la humanidad. Mi esposa y yo nos reunimos con un asesor financiero que asesora a muchos pastores, y lo que él me ha comentado es que uno de los problemas principales que encuentran los pastores que los lleva a dejar el ministerio es que no pueden mantener a sus familias, no tienen suficiente dinero para sustentar a sus familias de una manera digna y tienen que renunciar al ministerio. Y eso también es un llamado de atención para la iglesia, porque vivimos en el país con más recursos en la historia de la humanidad. Nadie tendría que renunciar por falta de recursos. Y el problema es que uno de los grandes pecados de la iglesia americana es la avaricia. Y yo sé que esto no aplica para todos. De verdad que soy consciente que tenemos una congregación sumamente generosa. Yo sé que a algunos de ustedes no sería sabio para mí decirles que ofrenden más, que aumenten sus ofrendas. No sería sabio. Ustedes están ofrendando muy generosamente. Para algunos de ustedes esta es una realidad. Pero también es posible que haya otras personas entre nosotros que estén batallando con avaricia en su corazón. Y el Señor tiene mucho para decirnos a través de 1 Corintios capítulo 9. Quiero resaltar una realidad. A través de las ofrendas de muchos de ustedes podemos mantener las luces encendidas, podemos apoyar a misioneros alrededor de todo el mundo y podemos seguir avanzando la misión que Dios tiene para nosotros en Omaha. Todo esto a través de tus ofrendas. Pero también existe otra realidad que tenemos que abordar. La realidad de que esta iglesia ahorra muchísimo dinero en salarios. Para que estemos en contexto, no hay una sola persona en esta iglesia que esté empleada de tiempo completo. Cada persona que tú ves trabajando en esta iglesia o lo hace completamente gratis o lo hace teniendo un trabajo aparte para poder sustentar a su familia.
Y si nosotros quisiéramos hoy decir, vamos a contratar a una persona de tiempo completo, no nos alcanza. Y ustedes saben que somos sumamente transparentes con las finanzas de la iglesia. El hermano Todd ha hecho un excelente trabajo y la hermana Reina también, para que los números sean totalmente transparentes y claros. Sabemos exactamente cuánto ingresamos al mes y cuánto gastamos al mes. Y si alguno de ustedes tiene dudas, en cualquier momento se puede acercar a los ancianos y les vamos a dar una rendición de cuentas completamente transparentes al respecto. Y considerando esto, la realidad es que no nos alcanza para contratar un ministro de tiempo completo. Y nosotros le damos gloria a Dios porque Él ha provisto de otras maneras y nos ha dado trabajos y nos ha dado maneras de poder sustentarnos. Pero es importante resaltar esta realidad por incómodo que sea, porque aquellos que viven del Evangelio tienen derecho a recibir sustento económico de la congregación. Y de verdad, estuve 2 meses preparando este mensaje, batallé mucho sobre lo que debía compartir hoy con ustedes. Pero mientras oraba y estudiaba este texto y consideraba si debía siquiera mencionar esto, el Señor trajo 2 historias a mi corazón que quiero compartir con ustedes. La primera historia fue una anécdota que escuché personalmente de un pastor y la segunda está registrada en un libro. La primera historia la escuché directamente en una clase a través del pastor Drew McIntyre, un hombre increíble, un excelente maestro de la palabra. Y el pastor Drew contaba cómo él tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero a Cuba. Y estando en Cuba, enseñando una clase, el Señor le dio la completa convicción de que él tenía que reprender a la iglesia en Cuba por su falta de apoyo misionero a la iglesia de Cristo. Y estando en la clase, el pastor Drew llamó a arrepentimiento a nuestros hermanos en Cuba por no apoyar a la misión de Cristo internacionalmente. Y en ese momento, nuestros hermanos en Cuba fueron completamente quebrantados por el Señor y reunieron unos cuantos dólares para poder enviar y apoyar a los hermanos en África. Y si Dios puede llamar a cuentas a nuestros hermanos en Cuba, donde aproximadamente ganan $48 al mes, ¿cuánto más no nos podrá llamar a nosotros a cuentas? Cuando muchas veces $48 es lo que gastamos en una comida. Y yo sé que esto es incómodo. A nadie le gusta que le digan qué hacer con su dinero. Pero quiero que honestamente te examines a ti mismo y te preguntes si no hay avaricia en tu corazón, si no hay algún tipo de codicia de la cual te tengas que arrepentir. Ahora, la segunda historia está registrada en un libro que recomiendo muchísimo, se llama La locura de Dios. El autor de este libro es Nick Ripken y este libro lo recomiendo muchísimo, sobre todo si tienes un corazón que desea hacer misiones internacionales. Y en este libro, el pastor Nick relata cómo él visitó a la iglesia escondida en China. Y estando con los hermanos de la iglesia en China, él estaba en una reunión de líderes y los hermanos chinos le compartían que uno de los problemas que nuestros hermanos tienen en China es que muchos pastores son encarcelados por predicar el evangelio y después sus familias, sus mujeres y sus hijos se quedan sin ningún tipo de sustento económico. Y los líderes de la iglesia china le decían al hermano Nick que si él podía, por favor, organizar a las iglesias de Estados Unidos para que pudieran enviar ofrendas a los hermanos en China. Y el hermano Nick relata que cuando él escuchó esto, sintió muchísima compasión y quebrantamiento por lo que nuestros hermanos en China están pasando, por la persecución que ellos tienen que tolerar. Pero en ese momento, el Espíritu Santo no le dejó decir una sola palabra. Todo en su interior quería decir que sí, que él los iba a apoyar, pero el Espíritu Santo no le dejó decir una sola palabra. Hasta que contra su voluntad, el Señor lo llevó a decir: si ustedes no pueden sustentar a las familias de los pastores encarcelados, entonces no son dignos de ser llamados la iglesia de Cristo. Porque la religión verdadera es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus necesidades. Y si Dios puede llamar a cuentas a nuestros hermanos en China que se tienen que esconder para adorar al Señor, ¿cuánto más a nosotros que podemos reunirnos y adorar libremente?
Dios nos llama a ser generosos porque Él ha sido generoso con nosotros. Jesús nos ha dado todo en abundancia para poder bendecir a nuestro prójimo. Y la verdadera libertad viene cuando nosotros somos libres de la avaricia y podemos utilizar nuestros recursos para amar y servir a la iglesia de Cristo. La realidad es que este es un tema muy difícil de digerir porque muchos de nosotros amamos el dinero y el dinero es nuestro Dios. Y tal vez necesitamos escuchar Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En medio de la nación con más recursos en la historia de la humanidad, ninguna iglesia debería de cerrar por falta de recursos. Ningún pastor debería de renunciar por falta de sustento económico. El obrero es digno de su salario. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que quiero responder esta mañana. Ya establecimos que los pastores tienen derecho de recibir un sueldo. La pregunta siguiente es, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto deberíamos de pagar a nuestros pastores? Y esto va a ser muy interesante. Porque la Biblia no nos da un verso que dice, has de pagar a tu pastor $2,000, $3,000 al mes. No tenemos eso. Pero sí la Biblia nos da sabiduría para saber cuánto es lo justo que un pastor debería ganar. Y si pudiera resumir esto en un pensamiento, la manera en que la Biblia nos muestra que debemos de sustentar a nuestros pastores es dándoles lo suficiente para vivir dignamente, pero no demasiado para enriquecerse. Lo suficiente para tener una vida digna, no demasiado para enriquecerse. Y eso es muy importante porque el dinero nunca debe ser una motivación para entrar al ministerio. Si estás en el ministerio o quieres entrar al ministerio porque tienes el deseo de hacer dinero, no deberías de ser ministro para comenzar. Y esta no es mi opinión, es la opinión de Pablo. Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice esto en cuanto a referencia y calificaciones para los pastores. Dice, los pastores no deben de emborracharse ni ser violentos, debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni debe amar el dinero. Si amas el dinero, si tu propósito en la vida es hacer muchísimo dinero, hermano, hermana, arrepiéntete antes de entrar al ministerio. Estás completamente descalificado para ser ministro del evangelio si tu propósito en la vida es buscar dinero. Dios puede trabajar en tu corazón, Dios puede librarte de eso, pero el amar el dinero te descalifica automáticamente del ministerio. Ahora, considerando esto entonces, ¿cuánto deberían de ganar los pastores? ¿Cuánto es lo justo? Bueno, Pablo también escribe a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: los ancianos, y como nota adicional, cuando ves en la Biblia la palabra anciano, la puedes intercambiar por pastor, son términos intercambiables, es el término griego presbúteroi, son términos intercambiables, así que podemos leer esto de esta manera: los pastores que gobiernan sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Este pasaje evidentemente nos está hablando sobre dinero, sobre remuneración. De hecho, la Nueva Traducción Viviente traduce este verso de esta manera. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían de ser respetados y bien remunerados. Algunos interpretan las palabras de este pasaje, dignos de doble honor, como una referencia a cuánto debe ganar el pastor. Y lo que ellos hacen es decir, ok, vamos a tomar el salario mínimo de un lugar donde vive el pastor y lo vamos a duplicar. Y esto no me parece una mala idea, pero no creo que esto deba ser aplicado estrictamente. Y déjame decirte por qué. Tenemos que tener discernimiento y saber en cuánto debería de ganar un pastor. ¿Por qué? No es lo mismo sustentar a un pastor que es soltero y que solamente se tiene que sustentar a él mismo, a sustentar a un pastor que tiene una esposa y 6 hijos. No es lo mismo sustentar a un pastor en medio de un área rural que sustentar a un pastor en Nueva York, donde solo la renta es carísima.
Y es por eso que nosotros tenemos que utilizar la sabiduría y el discernimiento que Dios nos da para que nuestros pastores puedan vivir dignamente, pero sin enriquecerse. Y yo sé que puede haber algo dentro de tu cabeza que puede estar diciendo, este hombre está diciendo todo esto porque quiere que le den un cheque más grande. Este hombre quiere irse de vacaciones con su familia. Te puedo decir con toda honestidad delante de Dios que esa no es mi intención. Si estoy aquí en medio de Omaha, Nebraska, de este hermoso lugar, no es por dinero. Si quisiera dinero, honestamente, tengo mejores oportunidades para hacer dinero en mi país. Y me llena de gozo decirles que todos los líderes de esta iglesia, puedo decir con toda honestidad, que están en ese mismo sentir. Honor a quien honor merece. Jacob es uno de los hombres más listos que conozco. Si este hombre quisiera hacer dinero, te prometo que otra profesión le recompensaría mucho mejor. Tal vez trabajando para el FBI, como quería. Erika es genuinamente una de las personas más talentosas que yo conozco. Si ella quisiera buscar trabajo en otro lugar, probablemente le pagarían más. Todos los ancianos que sirven en esta iglesia, que pasan horas tomando decisiones, discipulando, liderando city groups, ministrando, lo hacen completamente gratis. Y aunque estamos muy lejos de ser como el apóstol Pablo, todos nosotros en el liderazgo de esta iglesia hemos escogido tomar la misma libertad que Pablo tomaba. Y con eso terminamos. Versículos 15 y 18, leámoslos juntos. Dicen así: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es bien interesante. Pablo primero expone y explica cómo los pastores tienen derecho a recibir un salario, solo para después decir, yo no quiero que hagan esto conmigo, yo tengo la libertad de rechazar este sustento económico, porque para Pablo su recompensa era vivir en el evangelio y predicar el evangelio de manera gratuita. Y le damos gracias a Dios que cada uno de los líderes de esta iglesia se ha tomado la misma libertad para no ser una carga económica para Sea Light Mosaic. Y también quiero hacer una nota a todos los voluntarios que toman horas de sus semanas practicando canciones, trabajando con niños. Una de las razones por las cuales podemos funcionar como iglesia es porque tenemos muchísima gente ofreciendo su tiempo voluntariamente, haciendo cosas que muchas personas o muchos ministerios cobran por hacer. A cada uno de ustedes que da generosamente su tiempo para servir a esta iglesia, quiero decirles, su servicio es visto por el Señor. Hebreos nos dice que el Señor no es infiel para olvidar todas las obras de los santos. Y cada una de esas obras que ustedes hacen en lo oculto y en lo secreto asciende como aroma fragante al trono de Dios. Gracias. Así que, para entrar en contexto, no tenemos ni una sola persona en esta iglesia ministrando de tiempo completo. Al igual que Pablo, hemos tomado esta libertad y, ¿sabes? Esto no nos hace menos espirituales ni menos ministros del evangelio. Este es nuestro gozo y este es nuestro galardón, y nos llenamos de gozo de que el Señor sigue proveyendo para nosotros de diferentes maneras. Así que ahora ya sabemos lo que enseña 1 Corintios capítulo 9. Los ministros tienen derecho a recibir un sueldo y también tienen derecho a renunciar a este sueldo, y es aquí donde nosotros nos encontramos como iglesia. Y si esto llegara a cambiar, si alguien llegara a ser contratado por la iglesia, se los anunciaríamos públicamente como tenemos como costumbre y lo celebraremos con gran gozo. Pero antes de terminar, quiero que examinemos ciertas cosas en nuestro corazón y nos preguntemos,
¿En dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Estamos invirtiendo en el reino de las apariencias y el materialismo o en el reino de Dios? ¿Es posible que no estemos manejando bien lo que el Señor ya nos ha dado? Quiero terminar leyendo algunos versos que quiero que analicemos de manera personal. Mateo 6, versículos 19 al 21, léelo conmigo. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen, el óxido los destruye y los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos con las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Es posible que Dios no te haya confiado más, porque no has sido fiel con lo poco que Él te ha dado ya. Dios da semilla al que siembra. Y esto no es evangelio de prosperidad. A Dios no le importa la cantidad que tú das. Dios no tiene escasez de recursos. A lo que Dios le importa es tu corazón. Lo más importante que Dios quiere hacer a través de este mensaje es santificarnos y librarnos de nuestra avaricia. Y si después de este mensaje comienzas a dar más dinero a la iglesia porque te sientes presionado a hacerlo o porque quieres que Dios multiplique tus ofrendas, Dios rechaza esa ofrenda. Mejor te sería para ti no dar un solo centavo. Y eso también lo escribe Pablo, 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre y rechaza las ofrendas de aquellos que lo hacen de mala gana o intentan manipularlo. La avaricia y la codicia es un pecado con el cual todos batallamos. No crean que porque yo estoy aquí hablándoles a ustedes significa que yo estoy perfeccionado en este tema. Este mensaje fue tan fuerte para mí como lo fue para ustedes, y yo sé que también tengo muchísimo que crecer en mi corazón en esta área. Y mi oración es que Dios utilice hoy su palabra para santificarnos y librarnos del amor al dinero. Y la mejor manera para librarnos del amor al dinero es ver a Jesús y ver cuán generoso Jesús ha sido con nosotros. Ver cómo Dios generosamente entregó a su Hijo por nuestros pecados. Y Jesús, siendo rey, siendo rico, se hizo pobre y habitó entre nosotros. Es ver el generoso amor en la vida y muerte de Jesús lo que nos lleva a vivir vidas de generosidad. No por coerción, no por necesidad, no por manipulación, sino como un acto de alabanza a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a ver su generosidad en la cruz. Amén. Oremos. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado. Padre, si incluso hiciéramos todo lo que nos dice, siervos inútiles somos, pues solo hemos hecho lo que tú nos has pedido. Y a pesar de que fallamos, Señor, a pesar de nuestra avaricia, a pesar de nuestras envidias, de nuestros rencores, de nuestras lujurias, Señor, tú nos amas. Y este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que tú voluntariamente y generosamente decidiste redimir un pueblo para ti mismo, un pueblo que te negaba día y noche, Señor, un pueblo que buscaba alejarse de ti. Tú nos redimiste a pesar de nuestro pecado, Señor, y cuando aún éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Señor, te pido que sea tu Evangelio aquello que nos lleva a vivir vidas de amor, de generosidad, de perdón, de paz,
de mansedumbre. Padre, te pido que a través de tu evangelio los frutos de tu espíritu sean evidentes para todos los que nos rodean, para que el mundo pueda ver que tu reino ya está entre nosotros. Permítenos llevar tu presencia y tu reino a donde sea que vayamos, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. Enamoramos más y más de este evangelio. Y ve delante de nosotros, Señor. Lo pedimos en el poderoso nombre que sobre todo nombre, el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Como hacemos todos los domingos, vamos a tomar la cena del Señor, pero antes de hacerlo, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que tomemos un tiempo para orar. Cierra tus ojos. Y esto es algo que yo hago personalmente cada vez que estoy batallando con falta de contentamiento, cuando creo que necesito más. Quiero que pases un tiempo sin pedir una sola cosa al Señor. No pidas una sola cosa. Y solamente di: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y adórale por quien es Él. Y cuenta tus bendiciones. Y dale gracias por tu salud. Dale gracias por la provisión que Él ya te ha dado. Solamente agradécele por lo que tú ya tienes. Y adórale. Pasemos un tiempo en oración primero.